Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las parábolas y enseñanzas de Jesús. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De la parábola de la levadura. Siempre en la Biblia se hacen comparaciones simbólicas y hoy vamos a descubrir qué cosa es esa levadura de la cual Jesús hablaba. Ya hemos visto las parábolas anteriores y todo este capítulo no olvidemos que está relacionado bajo las mismas cosas. Que por ejemplo, primero se ha hablado de la parábola del sembrador, donde la semilla representa la palabra. Luego se habló de la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo representa a aquellos que se llenan de la palabra de Dios y lo representan por la obediencia a esta palabra. Esos son el trigo, mientras que las cizañas son los desobedientes. Luego hemos hablado de la parábola de la semilla de mostaza y hemos descubierto que la semilla de mostaza es la fe. Y la fe, que viene por el oír de la palabra de Dios, es esa semilla que mora dentro del hombre. Hoy descubriremos la levadura. ¿Qué cosa es? Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para entender tu palabra en el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. San Mateo capítulo 13, versículo 33, consigna la parábola para el día de hoy. Nos dice la Escritura acerca de esta parábola lo siguiente. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien, aquí Jesucristo está hablando acerca de una ilustración, una mujer que en 3 medidas de harina, 3 medidas de harina más o menos equivale a 1.300 gramos, casi 1,5 kilos. Y entonces aquí dice que se puso la levadura en ese 1,5 kilos de harina. Y de pronto ese poquito de levadura comenzó a dejarse notar al hincharse la masa. Bueno, todos los que saben hacer panes conocen cómo se trabaja la levadura y la masa. Una vez que ellos han echado la levadura y han mezclado con la harina, pronto la masa comienza a hincharse, a hincharse. Nadie ve lo que está pasando por fuera, solamente ve que se infla la masita, pero adentro no se sabe qué es lo que está ocurriendo, a menos que la tengamos que abrir y comenzar algún análisis especial para notar cómo estas levaduras están produciendo la fermentación, lo que hace posible en este caso que comience a hincharse la masa. Bueno, y ese es el proceso para hacer el pan. Y ahora Jesús está comparando a ese proceso donde la levadura desde el interior de la masa está trabajando para poder hacer que la masa se infle, para que salgan buena cantidad de panes y bien hinchaditos. Muy bien, pero ¿qué cosa significa cada uno de estos símbolos? Vamos a ir analizándolos para descubrir el mensaje que se estaba dando a través de este texto. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Jesús ahora estaba comparando con esta parábola al reino de los cielos. Ya hemos dicho que el reino de los cielos representa al Evangelio, es decir, a la palabra de Dios. Toda esa Biblia, toda la palabra del Señor es la enseñanza del reino de los cielos. No tiene otra cosa, solo te habla de cómo es el reino celestial. Con todas las figuras, los símbolos, los ejemplos de los personajes de la Biblia, patriarcas, profetas, el mismo Jesucristo, los apóstoles, todos ellos vivieron de acuerdo con ese reino de los cielos. Y todos ellos pertenecen a ese reino de los cielos, a esa escuela del reino, donde se te enseñan cada una de las cosas que tú tienes que aprender para poder entrar en la patria celestial. Aquellos que finalmente hayan aprendido el Evangelio entran en la nueva vida, es decir, en la ciudad santa del Señor, en la población de Dios, más claro.
Es como cuando tienes que aprender el idioma para irte a otra nación. Aprendes el idioma y ya puedes allá desenvolverte. Así también, aquellos que van a entrar al reino de la gloria de Dios, es decir, al reino que se establecerá cuando Él venga por segunda vez, primero deberán haber entrado en el reino de los cielos, es decir, en la educación del Evangelio, para poder pasar al proceso que se llamará salvación. Salvación se llama porque habremos salido de la lepra del pecado, del virus del pecado que habrá estado matando a miles de personas. Al haber salido de todo eso, se le llama salvación. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio tiene el poder para salvar. O sea, si tú llegas a conocer ese Evangelio será para ti salvación. El primer paso es que lo tengas que conocer. Nos dice así Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que entonces, para que este Evangelio pueda ser salvación para ti, tú tienes que conocerlo primero, a ver de qué se trata. Nosotros conocemos el Evangelio a medida que vamos estudiando la Biblia. Para aquellos que por primera vez toman su Biblia, comienzan desde el Génesis y van avanzando. El primer paso para conocer este Evangelio es que te conozcas las historias. Cuando conoces las historias, ya vas sacando algo de lecciones de ellas porque te vas dando cuenta cómo vivían los personajes en el pasado. Pero cuando tú conoces solamente esa primera parte, el enemigo de las almas podría venir a tratar de confundirte y hacerte pensar al revés, ¿no? Por ejemplo, cuando lees acerca del patriarcado en la Biblia, te encuentras que al principio existían los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, etc. Todos estos eran los patriarcas. En el tiempo del patriarcado, el patriarca recibía las enseñanzas divinas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos hablando del patriarcado dentro del pueblo del Señor. Y al recibir estas enseñanzas las comunicaba a la esposa y a los hijos. Y les enseñaba el camino correcto y les daba clases en su casa, porque a la vez era un sacerdote. Les daba clases a los de su casa. Les iba contando las historias que Dios les revelaba. Y de esa manera, mientras ellos contaban estas historias y entendían la lección que había en ellas, los hijos y la esposa hacían lo que el padre decía. Y todas estas enseñanzas eran llenas de amor y de misericordia. Todas se basaban en las leyes de la causa y el efecto. Tal es así que cuando la esposa y los hijos practicaban estas lecciones, había puro amor y armonía en esos hogares. En el hogar de Abraham, la Biblia nos cuenta la armonía y la belleza que había. Los pequeños incidentes que ocurrieron fueron arreglados con las enseñanzas de Dios. Luego, comenzamos a ver las historias más adelante después de los patriarcas, de quienes los reyes y los profetas sacaron lecciones y vivieron de acuerdo con la vida de los patriarcas y sus vidas fueron felices y satisfactorias. Lograron superar cualquier crisis matrimonial. Así pues, la Biblia nos muestra todos estos incidentes, pero algunos tratan de sacar de esas lecciones y dicen, en el tiempo del patriarcado, el marido mandaba y la mujer se tenía que someter, le gustara o no, y habían abusos, han inventado algunos. Y bueno, siempre hay personas que tratan de desprestigiar las cosas bonitas. Entonces, por ejemplo, en estos últimos años hemos visto movimientos feministas que se han levantado para querer hacer creer de que en el tiempo del patriarcado había abuso sobre la mujer y que había demasiado maltrato y que a la mujer se la tenía demasiado arrinconada. Pero eso no muestra la Biblia. No sabemos qué libros de patriarcado habrían leído estas mujeres, pero en la Biblia no está lo que ellas dicen. No existe, no hay un solo punto que se parezca a lo que ellas dicen. Así que estos movimientos feministas se han levantado con el propósito de querer desprestigiar la justicia e imponer el capricho y la injusticia, algo que Dios jamás va a aceptar, mucho menos nosotros los cristianos, porque nosotros buscamos el amor y la armonía. Pero bien, teniendo eso en cuenta, la Biblia nos da este tipo de ejemplos para que nosotros al leer todos estos ejemplos podamos sacar las lecciones de ellos. Pero no está en la primera pasada. Cuando terminamos de leer la Biblia como historias,
pronto, por haber comparado ya algunas historias del pasado con otras historias del Nuevo Testamento, comenzamos a armonizar a la Biblia. El segundo paso después de leer la Biblia de tapa a tapa, todas las historias, es comenzar a armonizar las historias. Cuando comenzamos a armonizar esas historias, comenzamos a encontrar la belleza del Evangelio. Y entonces comenzamos a entender cómo este Evangelio nos salva y de qué nos salva: del pecado. En la Biblia el pecado es llamado transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Nos dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjate lo que dice aquí el texto: el pecado es la infracción de la ley. Pecado es error en contra de una ley establecida, de una norma que ya está probada que siempre va a traer bendición. Los mandamientos de la ley de Dios están calculados para que tenga una acción con una reacción. Dios diseñó los mandamientos de tal manera que no fueron hechos por su capricho. No es que Dios dice: ya, yo te digo no mates y no tienes que matar, punto, y si no ya sabes. No. Dios estableció cada mandamiento de acuerdo con la ley de la causa y del efecto, de la siembra y la cosecha. Si se hace tal acción, ¿en qué va a terminar? Eso se llama acción y reacción, siembra y cosecha. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Fíjate lo que dice allí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la Biblia. Tal es así que entonces, cuando un hombre obedece el mandamiento de Dios, debe obtener como resultado bendición. Cuando desobedece el mandamiento de Dios, tendrá como resultado condenación, maldición. Sigue diciendo el versículo 8 lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que aquel que siembra para su carne, es decir, para los gustos, para los deseos, para los sentimientos, para las emociones, va a cosechar maldiciones, porque solo está siguiendo su capricho, su gusto. Mas el que siembra para el Espíritu, Cristo dijo qué cosa es el Espíritu, San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué cosa es sembrar para el Espíritu? Fíjate lo que dice acá. San Juan capítulo 6, versículo 63. Nos dice allí la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol está diciendo: los que siembran para el Espíritu, para las enseñanzas de la palabra, ya no para sus gustos, ya no para sentimientos y emociones, sino para principios, para enseñanzas, cosecharán resultados positivos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, lo están haciendo con sabiduría. Qué interesante. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, quiere decir que la palabra del Señor, que es el reino de los cielos, nos enseña con figuras, con símbolos, con significados, de qué se va a tratar ese reino. Cuando tú te llenas de ese conocimiento, ya te estás llenando del conocimiento de lo que será el reino de los cielos. Pero ahí no queda la parábola. Sigue diciendo. San Mateo 13:33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante, es decir, las enseñanzas del Evangelio, de la palabra del Señor, son semejantes a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Muy bien. ¿A qué representan las 3 medidas de harina que forman la masa? Vamos a ver. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 nos habla de eso. ¿Tenemos el texto allí? 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. Perdón, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa. ¿A quién le está diciendo esto?
limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, le está diciendo a los cristianos, límpiense de la levadura para que sean nueva masa. Entonces, la masa, según este texto bíblico, representa al ser humano. Qué interesante, ¿no? Y dice que esta mujer puso en el ser humano. ¿Por qué dice que una mujer? Bueno, según el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, Efesios capítulo 5, versículo 23, una mujer representa a la iglesia, dice el texto bíblico. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A Cristo lo compara con el marido y a la iglesia la compara como la mujer. Tal es así que entonces, aquí la mujer que está poniendo levadura en la masa representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. La iglesia tiene el trabajo de tener que poner la levadura dentro de la masa. Y una vez que puso, dice, la levadura dentro de la masa, toda la masa quedó leudada. Ahora, en esta parábola Jesús está comparando a la levadura con el reino de los cielos. Lo que significa que aquí la levadura no está representando a algo negativo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el santuario que en el día del Pentecostés se tenía que traer 2 panes con levadura? Vamos a ver eso. Lee el libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Para el día del Pentecostés dijo el Señor, ¿qué cosa se traería? Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Así que entonces, en el día del Pentecostés, se tenía que traer 2 panes con levadura, a diferencia de la fiesta de la Pascua, donde se comían panes sin levadura. Pero para el Pentecostés, ahora la levadura estaba representando a otra cosa, a lo que Jesús dijo, al reino de los cielos, al evangelio. Es por eso que en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y estos comenzaron a proclamar el evangelio. Entonces, la levadura aquí representa a la palabra de Dios, a la gracia de Dios que se pone dentro de la masa, y cuando esa gracia está dentro del ser humano, esa gracia de la palabra lo transforma. San Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra del Señor muestra que para que el hombre sea transformado necesita un elemento interno. Y este elemento interno que va a hacer el proceso de santificación, de transformación. La palabra santificar significa transformar, ¿correcto? Apartar de algo negativo hacia algo positivo en este caso. Entonces, para que el hombre pueda alcanzar esa transformación, la transformación no tiene que ser externa solamente, tiene que ser una transformación desde el interior del alma, desde el intelecto, desde la mente, desde el corazón, desde el interior de los pensamientos y los sentimientos. Solo así, cuando la persona es transformada de esta manera, recién la transformación es real. Muchos de los fariseos en tiempos de Jesucristo querían hacer solo una transformación externa. Querían solamente aparentar que se comportaban bien, pero no había una motivación en ellos que debía de llevarlos a hacer lo correcto. Solo lo hacían para quedar bien con la gente. Así es como Jesús les dijo. Libro de San Mateo. Fíjense qué les dijo Jesucristo. Libro de San Mateo, capítulo 23. Fíjense lo que dice acá. Y en el versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera
a la verdad se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjate lo que le decía Jesús. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los fariseos no querían llenarse de la palabra del Señor, sino que se llenaban de sus propias filosofías. Ellos querían sacar del interior de ellos mismos el buen comportamiento de acuerdo con su criterio. Eso jamás iba a pasar. En el interior del hombre no encontramos nada bueno, nada positivo. Fíjate lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18, el gran apóstol Pablo. Fíjate lo que menciona en relación a nuestra naturaleza interna. Dice la Escritura, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mí, no mora el bien, está diciendo Pablo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que entonces la naturaleza humana no puede querer hacer el bien por sí misma, porque no puede. Así de sencillo. Por más de que le digan esto es el bien, por más de que escuche que es el bien, puede tener los 10 mandamientos de memoria en la cabeza, por más que los tenga, no puede sacar algo bueno de su interior, porque no hay nada, no hay una lección interna que le diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque es correcto. No hay. Esa es nuestra naturaleza. Nos inclinamos hacia lo que nos gusta, nos atrae, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que codiciamos, pero jamás hacia las leyes de Dios. Romanos 8:7 dice así, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que entonces, todo aquello que la ley pide chocará con nuestra carne. Y cuando digo carne, ¿a qué me estoy refiriendo? Sentimientos, gustos, deseos, quereres, emociones, todo eso es la carne. Y definitivamente cuando la ley de Dios es mencionada, esa carne, esos sentimientos, gustos y deseos se oponen a la ley de Dios. Ya hay momentos en que tú dices, ya, sí, quiero cambiar, quiero mejorar, ya es tiempo de que haga mejoras en mi vida. Pero mientras más dices eso, tu carne se rebela, no quiere sujetarse a la ley de Dios. Fíjate lo que decía Pablo en relación a eso. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que yo hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, entiendo que tengo que hacer el bien, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ajá, el pecado que mora en mí, ¿qué cosa significa? La desobediencia a la ley que la tengo en mí. Es que los sentimientos, gustos y deseos no pueden sujetarse a la ley porque son meros instintos. Los instintos no pueden sujetarse a ninguna ley, porque estos solamente son reacciones químicas del organismo. ¿Comprendiste? Para que esas reacciones químicas de las emociones, los sentimientos, los gustos y los deseos puedan ser controlados, tienen que haber principios en el interior, no valores. Los valores son meros sentimientos. Principios. Principios son las leyes de Dios, los escritos de la Biblia, escritos que hablan de la causa y del efecto, de la acción y de la reacción. Cuando tú tienes ese conocimiento de la palabra de Dios, esos conocimientos desbaratan a los gustos, deseos, emociones y quereres de la persona. Los arrinconan y dominan. Es ahí donde tú llegas a dominar tus sentimientos, te controlas. El hombre más fuerte que puede existir es el que sabe controlar sus emociones y sus sentimientos y pone freno a sus acciones. En cambio, la persona que es débil
Es la persona que tú la ves gritar, se va a los golpes, es capaz hasta de matar a golpes a otro. Y muchos piensan que ese es el fuerte. Ese no es el fuerte, ese es el débil, porque no tiene control de sí mismo. Entonces es una persona que no puede gobernarse. Para que seas fuerte tienes que ser una persona que te controles, que te sepas dominar. Y a fin de que puedas hacerlo, tienes que tener el conocimiento que va a dominar a esa carne. Romanos 8:13 nos dice por eso: porque si vivís conforme a la carne, a los gustos, los deseos y quereres, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que entonces el elemento que aquí tiene que operar para poder transformarte, para que vivas y para que sometas a tu carne, se llama el Espíritu. En el día del Pentecostés, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de llamas de fuego. Ese Espíritu Santo era la representación de la levadura que en la fiesta de Pentecostés, que hace un momento hemos leído, representaba a la levadura que estaba en los panes. Los dos panes representaban al Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que lo estudiamos eso ya? Así que ese es el símbolo del pan. El pan es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías 15:16. En Ezequiel capítulo 3 dice: come este rollo y ve y predícaselo a la casa de Israel. ¿Eso qué significa? Eso significa que los dos panes para el día del Pentecostés representaban al Antiguo y al Nuevo Testamento, pero dentro de los panes estaba la levadura. Y esa levadura, dice ahora Jesucristo, es la levadura que hace que la masa quede leudada, el ser humano quede transformado. Y esa levadura entonces representa aquí al Espíritu Santo, que va a transformar el alma. Y ese espíritu, morando en el interior del hombre, destruirá a las obras de la carne. Así que el secreto es tener el espíritu. En la parábola Jesús estaba diciendo que era necesario tener el espíritu para que ese espíritu pueda hacer que se leude el ser humano y se convierta en lo que Dios espera de él, que sea partícipe del reino de los cielos. Ahora, ese espíritu, San Juan capítulo 6, versículo 63, dice Jesucristo qué cosa es. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la Escritura: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate en lo que dice acá. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces, cuando tú te llenas de las palabras de Jesucristo, de todo lo que esté escrito en la Biblia, cuando tú lees la Biblia de tapa a tapa, te acabas de llenar del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? En cada vez que tú lees la Biblia estás recibiendo el Espíritu. Cuando se está predicando el Evangelio y los textos salen de la Biblia y los vas entendiendo, porque hay que entenderlos, y gracias a Dios con estas explicaciones podemos ya entender, vamos entendiendo, entonces el Espíritu te está llegando, está entrando dentro de ti, no se siente. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el Espíritu es como el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sí puedes ver una cosa, sus estragos. Cuando hay viento, tú no sabes hacia dónde está dando vueltas el viento, ni a dónde viene, ni a dónde va. Pero sí ves que los árboles se mecen, que las hojas corren, los papeles vuelan, los estragos se ven. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo Jesucristo. ¿Qué cosa se ve en él? Cambios, cambios desde el interior. La persona comienza a hacer la transformación basada en lo que recibió en el interior del corazón. Pero si el ser humano procura hacer cambios bajo su filosofía, ¿no?, al estilo Platón, Sócrates, Aristóteles y tantos más, de estos filósofos que querían encontrar dentro de ellos la divinidad, querían encontrar las respuestas en su interior, incluso querían encontrar a Dios dentro de ellos. Eso es un imposible.
Porque el ser humano no tiene nada positivo, como acabamos de leer en lo que dice el apóstol Pablo. Tal es así que entonces todas las filosofías que salgan de tu cabeza, hazlas de lado, para que tu cabeza pueda funcionar sobre lo correcto. Fíjate, el ser humano tiene una mente que es fantasiosa, que sabe imaginar. Podemos imaginar 100.000 cosas. Podemos imaginar de la vida lo que queramos. Podemos pensar que la vida va a ser toda una belleza, castillos en el aire. Podemos incluso decir, voy a ser positivo, solo voy a pensar en positivo. Y solamente ser tus pensamientos y nada más. Para que esto pueda ser una realidad, no te tienes que basar en meras imaginaciones. No puedes simplemente imaginarla la vida como tú quieres. Tenemos que hacer un diseño correcto de la vida. Tiene que estar basada en principios de causa y de efecto, para que todo salga de acuerdo con la causa. ¿Está claro? Tal es así que entonces la Biblia lo que nos está mostrando es que nos llenemos del conocimiento de este libro para que veamos la verdadera forma de la acción y la reacción. El salmista David, ¿qué cosa decía? Salmo 119, versículo 9 y 11. Salmo 119, versículo 9 y 11. Y esta lección es la que aprendían siempre todos en el pasado. Incluso a los reyes se les había dado una orden en el pasado. Deberán transcribir la ley de Dios. Todos los que querían ser reyes en la antigüedad o llegaban al reinado por alguna causa en el pueblo de Dios, inmediatamente se les obligaba, era una obligación. Ahora cualquiera puede ser rey, cualquiera puede ser presidente, sí, pero en el tiempo de los hebreos no era así. La orden de Dios fue, cuando alguien sea nombrado como rey, transcribirá el libro de esta ley, la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, lo transcribirá para que tenga en su corazón las leyes de Dios y para que gobierne al pueblo de una manera justa y haga justicia sobre toda su nación. Esa era la orden de Dios. Los reyes tenían que transcribirse el libro. Esa era la lección que se enseñaba en las escuelas rabínicas. Todos debían de manejar las leyes en su interior. ¿Por qué? Dios exigía esto para que hubiese armonía en su nación. Cuando la gente seguía los principios de la ley de Dios en el pasado, todos eran felices, todos vivían contentos, todos hacían lo correcto. Pero cuando se volvían legalistas, lo echaban a perder. ¿Cuándo eran legalistas? Cuando solo escuchaban de los 10 mandamientos y no querían leer el libro de la ley. No querían estudiar a los profetas. Les parecía mucho. Eran ociosos para el estudio de la palabra o eran simplemente rebeldes. Habían hijos que no querían obedecer para tener que estudiar el libro de la ley. Decían, ¿quién va a estar leyendo? Porque creían que este libro de la ley, en lugar de volverlos personas que iban a ser expresivas, sociables, los iba a volver ermitaños. Llegaron a pensar cosas como esas porque Satanás metía esas ideas y hacía creer que los paganos eran más liberales y que podían hacer de todo, pero no sabían ellos que entre los paganos todo lo que cumplían para poder hacer sus ritos, sus fiestas, sus depravaciones como las hacían, lo hacían por orden de sus dioses y bajo pena de sangre. Eso no sabían los israelitas. Por eso, cuando Dios veía que los israelitas querían desviarse por ese camino, muchas veces los dejó a manos de sus enemigos. Y los cananeos los tomaron. Y cuando estuvieron en Canaán, estos dijeron, nos vamos contentos a Canaán porque seguramente vamos a conocer cananeos y cananeas. Y vamos a pasar en sus fiestas y en sus diversiones. Seguramente va a ser lo que imaginamos. Ellos se imaginaban que estos cananeos en sus diversiones placenteras de carnalidad lo estaban disfrutando. Pero no estaban disfrutando, los paganos no disfrutaban nunca. Los paganos estaban llevando a cabo rituales. Los rituales de Egipto, los rituales de Persia, de Grecia, de Roma. Cuando tú estudias acerca de esos ritos, todas las prácticas fertilizantes que hacían, donde se veía todo tipo de orgías y borracheras, ellos se veían forzados y obligados a tener que participar en eso.
Cuando no lo hacían, significaba que estaban ofendiendo a los dioses. Y así una persona estuviera entre ellos, porque ahí se veían todo tipo de enfermedades y de muertes por tanta borrachera y licor. Los pobres hígados no soportaban. Por eso esas naciones paganas se reducían. Tal es así que en tiempos de Egipto, el faraón dijo: ¿por qué es que estos israelitas se multiplican y se multiplican? Hay que deshacerse de estos israelitas porque mucho se multiplican ya como conejos. Esto es demasiado, decían entonces estos paganos egipcios. Y de cólera el faraón mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Porque este hombre pues estaba enfermo, loco, porque estaba trastornado por las prácticas que llevaba. Estos faraones antiguos se casaban entre hermanos. Y encima, dentro de esa línea dinastía faraónica, se veían las enfermedades venéreas como nunca. Egipto reverberaba de esas enfermedades. Y eso era a causa de las prácticas que llevaban, pero tenían que seguir y llegaban incluso a acabarse en esas enfermedades porque sus dioses lo exigían. Así que la vida del paganismo era una vida de puras exigencias, de presión, de angustia. Si querías estar en el círculo, si querías subir a los poderes, si querías tener un buen puesto entre los egipcios, entre los asirios, los paganos antiguos, tú tenías que someterte a todo lo que ellos te dijeran. Te hacías un esclavo y recién podías llegar a ser alguien grande entre ellos. Así de sencillo. Y cuando llegabas a ser grande, te volvías un perverso tirano porque tú decías: a mí me la hicieron igual. Entonces te volvías un degenerado completo. Imagínate. Y eso te ocurría, ¿por qué? Porque tú llegabas a pensar que estos de veras se divertían con sus placeres. No, señor, ellos no se divertían, es mentira. Ahora en el mundo moderno se piensa que eso es diversión. No, señor. Te ves obligado, tienes que tener dinero para tener que divertirte así. Y si no tienes la ropa cambiada constantemente, no vas a estar en el círculo. Entonces te tienes que meter a cualquier negocio, no importa, sucio, inmundo y turbio, para tener que estar en ese círculo social. Y a las finales te das cuenta que tu vida ha sido solamente un desprecio. Pasaste por la vida siendo nada. Aunque tuviste en la mano muchas veces millones y en el bolsillo dinero, te das cuenta que solo eras aquí en la tierra un estropajo, nada más. Eso es lo que llega a pasar. El paganismo siempre ha sido igual. Hablar de mundanos o paganos es hablar de lo mismo. Muchos piensan que pagano se le dice porque no creían en el Dios Jehová. Eso no es verdad. Porque los mismos israelitas muchas veces se volvieron paganos y eso que decían creer en Jehová. ¿Por qué? Porque practicaban aquello que era la mundanalidad de ese tiempo. Igual es la mundanalidad de hoy. Si tú quieres estar en el mundo y quieres disfrutar de ese mundo, te tienes que meter en las peores inmundicias y no llegas ni siquiera viejo porque te mueres antes. Así de sencillo. ¿Y eso es por qué? Porque estás en las parrandas que solamente te acaban, te destruyen. Gastas. Cuando gastas tienes amigos. Cuando no gastas, cuando te ven sin centavos te empiezan a arrinconar. Ahí no vales nada. ¿Por qué? Porque no valen nada tampoco los que hacen eso. Al arrinconarte de esa manera quiere decir que no valorizan a la persona, solo valorizan tus posesiones y que seas el estropajo para sus orgías. ¿Te diste cuenta? Ese es el mundo. Por eso es que Dios declaraba de esas naciones que eran naciones perdidas. No te mezclarás con ellas. Si algún día ellos son rescatados para la verdad, recién ellos podrán entrar en el pueblo bajo condiciones. Así es como era en el pasado. Muy bien, teniendo eso en cuenta, todos aquellos que eran del pueblo de Dios, para poder llegar a tomar puestos en su pueblo, Dios puso condiciones. ¿Cuál? Solo me subirán a los puestos la gente que esté educada en las leyes que yo le di a mi siervo Moisés. Qué bonito, ¿no? Entonces toda esta gente que subía a los puestos subía con conciencia. Mas aquellos que se empezaron a subir en puestos ya en tiempos de Isaías más que todo, se empieza a notar que llegaban a ser dirigentes hombres ineptos, neófitos, que no conocían ni siquiera la palabra del Señor, no la estudiaban. Ese tipo de sacerdotes y dirigentes que decían: ¿para qué tanto conocimiento? Haz el sacrificio, los holocaustos. Eso es lo que pide Jehová. Sin embargo, Dios contrarrestó esa idea. Antes de leer Salmo 119, quiero leer el libro de Isaías para que veas cuál era la condición y compares eso con nuestros días. Cualquier parecido es mera coincidencia.
Isaías capítulo 11, dice el Señor, capítulo 1, perdón, versículo 11, dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas ya no lo soporto. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no les voy a oír. Están llenas de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Fíjate lo que está diciendo Dios. Ya me aburrieron sus sacrificios, ya no quiero holocaustos, ya no quiero ver sus fiestas solemnes. Ustedes piensan que por esos sacrificios y holocaustos yo ya estoy tranquilo con ustedes. Se equivocan. Los sacrificios y holocaustos solo eran una representación simbólica para el perdón del pecado y la comprensión de que tenían que cambiar. Nada más. Pero Dios decía: yo quiero más de eso. Quiero que mis leyes estén dentro de ustedes. Limpiaos. ¿Qué cosa es limpiaos? Salmo 119. Ahora sí regresamos al versículo 9 y al 11 para que comprendamos esto. Dice el escrito está, versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjate lo que está diciendo acá el texto bíblico. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 explica cómo. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado todas tus enseñanzas, lo que dice la ley, lo que dicen los profetas. Y como lo tengo dentro de mí, ese es el motor que impulsa mis acciones para no pecar contra ti. Interesante. Pecar contra Dios, ¿qué cosa entonces significaría? No hacer lo que dice el libro, aunque sea bueno ante los ojos de los hombres lo que haces. ¿Comprendiste? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no todo lo bueno a lo que tú le llamas bueno es bueno. Así de sencillo. No todo lo bueno a lo que tú llamas bueno es bueno. Así que muchas cosas a las que el hombre le llama buenas, para Dios son pecado. Lo único a lo que Dios no le llama pecado es a lo que está escrito en este libro. Tú te llenas de lo que dice el libro y haces lo que dice el libro y es todo lo que Dios te pidió. Pero cuando tú empiezas a buscarle formas, quieres contrarrestar lo que Dios dice sin estudiar por qué lo dice, para qué lo dice, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios pide esto o aquello? No tiene sentido, dicen. Pero no estudian la Biblia para ver por qué Dios pide o por qué no pide. Cientos de veces cuando leamos la Biblia nos vamos a encontrar cosas que Dios pide y que parecen ilógicas, pero que cuando las profundizas tienen lógica perfecta. Tal es así que tú tienes que profundizar. Fíjate, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, tráeme tu hijo y me lo sacrificas en el monte, lo presentas en un holocausto, lo quemas. Bueno, eso es ilógico lo que Dios estaba pidiendo. Pero cuando tú profundizas en por qué le dijo Dios eso a Abraham, lo estaba haciendo, dice, para aumentar su fe. Para que este hombre pudiera ahora ver que cuando Dios le pedía eso iba a ser para bendición, no para maldición. Llevó a su hijo, lo llevó hasta el monte, llegó hasta el monte, ya lo puso listo para el sacrificio y en eso Dios le dijo, basta, ahora ya me he dado cuenta que tú tienes fe. Ahora me he dado cuenta que tú crees en mí. Ahora me he dado cuenta que tú darías cualquier cosa por mí. Yo también ahora voy a hacer lo mismo por ti. Bendiciéndote bendeciré, multiplicándote multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está al borde del mar. Así que entonces, cuando profundizas, le ves la lógica, el sentido. Recién descubres la sabiduría que había detrás del pedido de Dios. Dios sabe cómo educa a su pueblo.
Por tanto, entonces, Dios educó a Abraham y de esa lección tú sacas ahora una moraleja para tu vida, una lección que te va a ayudar a poder guiarte. Eso es lo que Dios quiere. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando tú guardas en tu corazón, corazón es mente, ya hemos leído eso en Hebreos capítulo 10, versículo 16 y Hebreos 8, 10. Corazón es mente. Entonces dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente he llenado mi mente de tus conocimientos para que esos conocimientos me eviten pecar contra ti. El pecado no simplemente es una acción. El pecado también es algo que comienza por la ignorancia, algo que tú estás haciendo y que piensas que puede ser lo correcto porque no conoces lo que la Biblia dice que es bueno y malo. ¿Comprendiste? Por eso por naturaleza somos pecadores. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la Biblia interno. Si tú nacieras con todo el conocimiento de la Biblia, si del vientre de tu madre tú salieras con la Biblia en la cabeza, entonces podríamos decir que ahora tú no te cuentas entre los pecadores, porque ya vendrías así, programado, pero no venimos así. Desde que el pecado entró, cargamos más bien en el programa de nuestros genes, cargamos la descendencia de nuestros padres. Por lo tanto, ya venimos con eso escrito. Tal es así que solo falta realizarlo en la acción. ¿Comprendiste? Por esa razón, necesitamos llenarnos del Espíritu. Cuando nos llenamos de lo espiritual, ahora somos transformados. Los padres pueden hacer eso con sus hijos desde antes de que nazcan. ¿Cómo? Cuando la madre se llena del conocimiento de la palabra, ese niño ya va recibiendo la palabra desde el interior del vientre. Ya desde el vientre las madres deben educar a sus hijos para que cuando nazcan, nazcan con esos escritos en sus genes. ¿Sabías tú que los genes son susceptibles a ser reescritos? Bueno, sí, los nuevos descubrimientos han demostrado lo que la Biblia siempre ha dicho. ¿Qué cosa? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué cosa significa esto? Nuestros genes, muy aparte de las características físicas que vamos a tener, llevan también dentro de ellos escrito lo que vamos recibiendo como conocimiento. Y se ha demostrado que aquello que tú recibes como conocimiento y que tú lo aceptas como ser correcto, eso inmediatamente hace la transformación en tu persona. Así de sencillo. Una persona, para poder empezar a ser transformada y empezar a practicar algo, primero tiene que estar convencida de que lo que va a practicar es lo correcto. ¿Te diste cuenta? Así que tú no puedes practicar nada a menos que tu cabeza lo haya aceptado primero. Cuando una persona acepta lo que dice la Escritura, por el razonamiento que ésta le presenta, inmediatamente en tu gen se escribe esa palabra. Así es como la palabra del Señor, por la sabiduría que lleva, te convence, y al convencerte con las enseñanzas que lleva, aceptas tú lo que dice la Biblia al 100%. Y cuando lo aceptas, esa aceptación es la que te hace luchar para obedecer la palabra. El mundano y el cristiano tienen mucha diferencia. El mundano gusta del pecado, le gusta practicar el mal. Cuando no lo practica, sufre por no haberlo practicado. El cristiano lucha contra el mal. Esa es la diferencia. Y cuando cae, le duele y busca perdón para volverse a levantar. Esa es la diferencia. El mundano busca el mal, el cristiano cae en el mal, que es muy distinto. Así que no confundas, porque el cristiano odia el pecado, no lo quiere, pero cae por el error en la tentación y cuando cae no se siente bien. Hay una gran diferencia. En cambio, el mundano cae en la tentación y va y se felicita. Ah, ustedes vieran, yo siquiera una caja y no me pasa nada. En cambio, el cristiano no. Tú al cristiano le dices, oye, te han visto tomando, y el cristiano baja la cabeza, ¿no? No sabe qué hacer, se avergüenza. ¿Por qué? Porque el cristiano
tiene temor del mal. El mundano no, el mundano ama el mal. Hay una gran diferencia. Pero cuando la mente se convence de que algo es malo y ahora quiere hacer lo bueno, lucha por hacer lo bueno. Y esa verdad que mora dentro del corazón hace que te vayas santificando entre luchas, entre caídas y levantadas, que eso es solo tuyo. ¿Por qué? Porque esa es la masa. Tú ni siquiera ves, ¿no? Cuando se está levantando, tú dices, ¿por qué se está levantando de este lado? ¿Por qué de este lado? No, no dices eso. Solo ves que se levanta y se levanta la masa. Así es el cristiano. Solo vemos que cada vez va mejorando. Antes lo veíamos que era un poco más grotesco. Ahora lo vamos viendo cada vez más santo. ¿Por qué? Porque va creciendo y va creciendo de acuerdo con lo que va estudiando. Ahí es donde Satanás muchas veces lo quiere atacar y le dice, ¿para qué lees tanto este libro? ¿Ah? Lo único que te da este libro es ser cada día más sonso, más retrasado, todos se pasan sobre ti, te has convertido en una alfombra, todos te pisan. ¿Mentira? Esa es la peor de todas las mentiras. Es Satanás quien hace eso. Él trata de hacerte sentir mal por seguir las palabras de Dios. No es en tu trabajo que te tratan mal, no son tus familiares, es el diablo que los utiliza porque ellos no conocen y les hace funcionar la cabeza como él les quiere hacer funcionar. Entonces tú ves como que ellos te atacaran, es el demonio el que te está atacando, a través de tu familiar, a través de los de tu trabajo o de cualquier lugar. Entonces cuando tú aprendes que así funcionan las cosas, ya sabes cómo combatirlas. Pero para poder lograr eso tienes que estudiar. Finalmente, la palabra del Señor nos dice en el libro de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Cuando Jesucristo dice hasta que todo fue leudado, significa que hasta que se perfeccione el hombre. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Los pasos que tú vas a llegar a entender por los cuales vas a pasar mientras vas en el conocimiento de la palabra. Fíjate cómo Jesús lo ilustró desde lo menos hasta lo más. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta primera bienaventuranza, Jesús habla de la pobreza espiritual, de la falta de conocimiento. En otras palabras, Jesús está diciendo esto, bienaventurados los ignorantes, porque para ellos viene ahora el reino de la enseñanza, del evangelio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y luego sigue diciendo, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Lloran por qué? Lloran por querer dejar el mal, dejar la ignorancia. Entonces Jesús estaría diciendo acá, bienaventurados los que lloran por dejar la ignorancia, porque ellos recibirán el consuelo del evangelio. La palabra para ellos es. Cuando lloras por querer cambiar, cuando suplicas para dejar tus pecados. Luego sigue diciendo el Señor, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿A quién se refiere con los mansos? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo. Es decir, felices aquellos que aprenden de mí, está diciendo Jesús, porque ellos tendrán esta tierra por herencia, para ellos será, para los que reciban así mi palabra. Qué interesante, miren cómo iba dando los pasos Jesús, paso a paso, de cómo va creciendo el cristiano. Y luego sigue diciendo, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. O sea, felices, bienaventurados los que quieren conocer mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados con mi evangelio. Sí, porque en el evangelio está toda la enseñanza de los mandamientos de Dios. Allí comprendes por qué tienes que obedecerlos bajo la ley de la causa y el efecto. Más aún sigue diciendo el Señor, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Cuando Cristo habla de la misericordia se refiere a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque en el libro de Salmo 119, versículos 76 y 82, dice claramente que la misericordia es la palabra de Dios, su evangelio, su enseñanza. Entonces, cuando está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que están llenos de mi palabra, porque al practicarla ellos alcanzarán misericordia. Cristo dijo claramente en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta del mal alcanzará misericordia. Así que los que practiquen esa palabra serán misericordiosos y alcanzarán también la misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia, es decir, tendré misericordia del que cumple con los requisitos para tener misericordia de él. ¡Qué maravilla! Jesús estaba hablando del crecimiento cristiano. Sigue diciendo más. Versículo 8, perdón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú ya vives bajo las enseñanzas de la palabra, ahora ya tienes limpio el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Salmo 119:9. Y en San Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Luego sigue diciendo el Señor, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa es ser un pacificador? Dice Isaías 48:18, ojalá miraras tú a mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Así que la paz es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y el texto bíblico está diciendo, felices los que hayan alcanzado a obedecer los mandamientos de Dios o los estén obedeciendo. ¿Por qué? Porque estos son los llamados pacificadores por el Señor y serán llamados hijos de Dios, porque lo representan. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos aquellos que son ahora perseguidos, maltratados, pasan luchas en la vida por seguir la justicia, que son los mandamientos de Dios, dice aquí el texto, de ellos es el reino de los cielos, es decir, de ellos es el conocimiento verdadero del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Más aún dice acá, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, el Señor dice, cuando os persigan por causa de seguir las enseñanzas de este Evangelio, no os preocupéis, porque sois felices. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo esto es lo que al recibir la palabra pasarás en tu vida. Cuando ya conoces todo eso, no hay nada que te haga retroceder con facilidad. ¿Por qué? Porque tú dices, ya está escrito, así estaba escrito, eso dijo Jehová, así tiene que ser. Hasta que la masa fue leudada. San Mateo 5:48 termina diciendo allí Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Después de haber dicho las bienaventuranzas, dijo el Señor, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces se cumple hasta que toda la masa fue leudada. ¡Qué maravilloso! Hemos aprendido una parábola más y hemos descubierto cómo el Señor nos muestra que cuando nosotros permitimos que la levadura de la verdad entre en nuestra mente y en nuestro corazón, ella haga el trabajo de la transformación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo Jesús en San Juan 17:17. Dios te bendiga, querido hermano, en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para pedirle a Jesús que Él nos ayude a poder recibir esa palabra y entenderla. Vamos a ponernos de rodillas. Bendito Dios que moras en los cielos. Estamos agradecidos, Señor, a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que todas estas queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Padre, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, comparte por favor estos mensajes. Estamos a través de Twitter, estamos a través de Facebook y estamos a través de YouTube, allí con los mensajes en el canal del Último Llamado Divino. También estamos a través
del hashtag del Último Llamado Divino, del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también en la Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas de las enseñanzas y parábolas de Jesús. También estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas. Allí también puedes ver a través de ese canal estos temas y compartirlos con tus amigos. Estamos en el Magazine de Buena Fuente. Allí estamos con los temas de Daniel, Apocalipsis y temas profundos de las Escrituras. Así que comparte, querido hermano, y haz que se viralicen estas palabras del Señor, que el mundo entero las conozca. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.